Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este miércoles de cafecito, mitad de semana, miércoles de Coffee Talk en nuestra comunidad de emprendedora empresaria. Yo soy Adriana Sepúlveda, fundadora de esta comunidad y me siento sumamente feliz y contenta de sentirme ahora sí que, como siempre lo digo, entre amigas, en un espacio súper rico en el que podemos conversar y estar, como decíamos ahorita por ahí, pues sin importar si estoy arreglada o no estoy arreglada, si ando greñuda o no ando greñuda, lo importante es que estemos aquí buscando ese espacio para conectar, para poder no nada más seguir avanzando, impulsándonos en nuestro desarrollo personal y creciendo de esa manera, sino también expandiéndonos y creciéndonos todas como mujeres, como empresarias, como dueñas del negocio, como emprendedoras que somos, buscando esta conexión. Por eso siempre me encanta abrirles el espacio con mucho tiempo de anterioridad para estar charlando con ustedes en esta mañana de cafecito y poder compartir para conocer más cómo se sienten, cómo vienen, cómo están, para ver qué más seguimos poniéndoles, ahora sí que como digo yo, en el carrito de compra, ¿verdad? Para ver qué más necesitan para que ustedes puedan tener todas las herramientas y todas las cosas que ocupan para seguir avanzando con sus negocios. Y pues bueno, hoy tenemos una invitada de lujo y yo sé que me trago a veces mis propias palabras, pero no me importa, soy bien cocodrila y por eso no me importa y lo hago. Yo siempre les he dicho que no me gusta repetir expertas o expertos en Coffee Talk, porque siempre he dicho que barajita repetida no me llena el álbum, pero ¿qué creen? En esta ocasión voy a hacer una excepción del tamaño del mundo, porque Evelyn Christopher, que ha sido una de nuestras primeras expertas que estuvo con nosotros, que creyó en el proyecto cuando apenas estábamos arrancando, estuvo, no me acuerdo si en el número Sí. 4, en el número 5, en el número 3, fue de las primeras que me levantó mano y me dijo, Adri, yo te apoyo con tu comunidad, yo voy a estar ahí, pero creo que hoy también merece estar con nosotros porque ella junto con nosotros ha evolucionado y ha llevado su talento y su expertise a un segundo nivel y es ahí donde estamos muchas de todas nosotras y esta comunidad tiene mucho también para no nada más para aportar, sino también para recibir, porque habemos muchísimas que necesitamos de la experiencia de Evelyn para que nos lleve a ese siguiente nivel con esta parte del cómo manejarnos dentro de un escenario. Y no nada más hablamos de la que se sube a la tarima y agarra el micrófono, sino aquella también que está enfrente de un cliente, como nos comentaba ahorita Betty, decía, es que pues puras preguntas, muchas charlas, todo muy padre, pero no cierro ventas. Entonces, ¿de qué manera nos estamos comunicando? ¿De qué manera estamos dejando de comunicar por irnos con... Muchas veces se los he dicho, chicas, a veces habla más nuestra escasez y estamos queriendo vender y vender cuando realmente no estamos ni escuchando al cliente y no estamos sabiendo cómo manejar esa emoción que traemos. Y por eso Evelyn hoy viene a traernos una super charla que creo que a todas nos cae como anillo al dedo, porque ¿quién no se ha sentido en algún momento de su vida así que le tiembla la voz cuando va a hablar y cuando le va a hablar al cliente para decirle alguna nueva negociación? ¿Cómo le digo que le quiero vender más caro? ¿Cómo le digo que le voy a hacer esto? Y te tiembla hasta no nada más la voz, la mano y la silla y donde está sentada. Y hoy viene Evelyn a ayudarnos con este tema y pues, ¿qué les puedo decir? Ella es una grande, pero no necesita presentarse más porque es de casa, ella siempre está con nosotros, la quiero y la admiro un montón y agradecida Evelyn por esta parte, por decirme nuevamente sí y por seguir colaborando con esta comunidad que tanto aprende cada día que estás aquí con nosotros. Gracias y bienvenida. Ay, gracias, qué bonita esa entrada. Eso creo que lo anima a uno a seguir haciendo cosas y uno se da cuenta de que sí, va por el camino correcto porque hay momentos en que uno dice, ¿será que, ay, será que sigo, será que no, no? Todas tenemos esos momentos de duda, pero estos proyectos y estas palabras así como Adri me presentó hacen que realmente uno diga, sí, hay que seguir porque uno se da cuenta de que sí ha hecho bastante. A veces uno dice, ay, a veces no, es que no he hecho mucho, pero cuando se pone a ver, uno dice, wow, he hecho bastante. Y tantas mujeres que han podido, pues que hemos podido ayudar con nuestro conocimiento. Así es que hoy les traigo un poquito más de ese conocimiento y les traemos también otra noticia con Adri al final, que se las vamos a dar también para que pasemos a otro nivel, porque a veces, mira, desafortunadamente, no, y lo digo desafortunadamente porque estas
la comunicación la dejamos a veces atrás, como hablamos todos los días y estamos en comunicación así con la gente y todo, pero a veces no sabemos realmente qué estamos diciendo. ¿Será que sí esa comunicación está siendo coherente con lo que estamos haciendo? Todo tiene que ver. El segundo poder del mundo, ¿cuál es el primer poder del mundo? ¿Cuál es el primer poder? El amor, ¿cierto? Y el segundo es la comunicación y es el que a veces no le prestamos atención. Entonces hoy voy a hablar de algo fundamental y creo que a todas nos ha pasado y es ese miedo que tenemos a veces al comunicar, pero que nos toca hacerlo. Entonces ahí vienen muchos problemas, pero quiero que entiendan de dónde viene y cómo podemos minimizarlo, porque el miedo forma parte de nosotras como seres humanos, forma parte. El miedo no se va a ir, va a estar ahí, pero lo importante es saber cómo podemos poner ese miedo a nuestro favor para que nos ayude a cumplir esas metas que tenemos. Entonces, voy a compartir, vamos a empezar esto, voy a compartir a ver, Adri, a ver si puedo compartir por acá. Dale, dale. Perfecto. ¿Qué ven? Negro. Todavía no sé cómo. Perfecto, eso es. Nada, ¿cierto? Nada. Aquí no estamos viendo nada. Pues así está nuestra mente antes de enfrentarnos a hablar al público. Y estoy diciendo hablar al público no solo en el escenario como speakers, sino cuando vamos a una reunión en nuestros trabajos, cuando nos enfrentamos a un grupo de gente. Eso es hablar en público también. Entonces, así está nuestra mente. Pero ¿qué va pasando? Que a medida de que nos vamos acercando a ese momento, ¿qué pasa? Empieza esa loquilla del paseo a decirnos, no, creo que no soy tan buena. Realmente creo que no voy a poder hacerlo. No, creo que no es. Se va acercando cada vez ese momento y lo digo, digamos, en el caso de que que nos toca hacer una presentación y ya sabemos que nos toca y empiezan más pensamientos. Voy a hacer el ridículo, realmente creo que no voy a poder, creo que no lo logré y si me equivoco, ¿qué? Esa es una de las más grandes cuestiones que tenemos. Y si me equivoco, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Y seguimos llenando y llenando y llenándonos y llenándonos de cuestionamientos y de frases que hacen que nuestro miedo empiece a surgir y a surgir y a surgir. Me siento terrible y si no me entienden, ¿qué hago? Todo eso es lo que hace que empecemos a tener ese miedo. ¿Qué es ese miedo? El público. ¿Ustedes se acuerdan de este personaje? Este personaje Medusa, pues ese personaje es el que se ve cuando salimos a un escenario, cuando salimos a escena. Así vemos al público, como este personaje que si nos mira a los ojos nos va a paralizar, nos convierte en rocas. Y eso es terrible cuando llegamos y nos quedamos paralizados. Así es que acuérdense de este personaje. Pero al final el público no es tan así. Entonces, ¿qué es el miedo? Vamos a empezar entendiendo de qué es el miedo, porque ahí empieza todo. Entonces, ese miedo es una alarma, es como un sistema de alarma que tenemos aquí en nuestro cerebro y se activa cuando detecta una posible amenaza, ¿cierto? Eso es el miedo, una real. Puede ser real o supuesta, porque a veces suponemos muchas cosas. ¿Y qué tal sí? ¿No? ¿Y qué tal no? Es una supuesta amenaza. Pero aunque no lo creamos, eso es una respuesta útil cuando no está siendo negativa. El miedo es algo útil, algo que dice, ojo con esto. Eso es lo que hace que nos pasemos a la otra cuadra cuando vemos a alguien que viene y no confiamos. Esa alerta. Ese es el miedo, esa alarma al cerebro que nos alerta. Entonces, este señor, George Jessel,
Él fue en 1800, como 1889 más o menos, fue un cantante muy famoso y escritor. Y dijo, el cerebro empieza a funcionar desde el día en que naces y no se detiene hasta que sales a hablar en público. Imagínense eso cómo es. Es decir, por eso dicen que el hablar en público es el segundo miedo más grande que existe. El primero es el miedo a la muerte y el segundo es el miedo a hablar en público. Por eso a veces se nos hace tan difícil hablar con ciertas personas cuando vamos a un networking. Nos paralizamos a veces y decimos, pero ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué? Y si esa es la persona con la que voy, no, ese es mi cliente ideal y es la que me puede dar el dinero para... Y nos paralizamos. Entonces, este señor tenía mucha razón, porque hemos sufrido algo que se llama miedo escénico. Y el miedo escénico, vuelvo y repito, no solamente es para los artistas, para los que están en escena, es para cada persona. Y a veces no sabes por qué, pero cuando se mezcla esta parte de oratoria, esta parte de escenario, que hablo de escenario, ya saben, de cualquier escenario, y público, eso empieza como una espumita a subir, hasta que brota y tú no sabes qué hacer. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de esa fobia que tanto nos atormenta a todas, porque es a todas y en cualquier momento. Hasta cuando vamos a hablar con el jefe, ¿cierto? He tenido clientes que me dicen, Evelyn, me da terror y me petrifico cuando voy a hablar con mi jefe. ¿Qué hago? Entonces, eso es miedo escénico. Vamos a ver qué ese es el miedo escénico, porque ya sabemos qué es el miedo. Entonces, el miedo escénico, ¿qué es? Es ese estado personal del que hablábamos que reduce la efectividad al comunicar. Cuando tenemos miedo escénico, olvídense que podemos hablar. Nos salen las palabras como chuecas y al final cuando terminamos decimos, "Ay, me faltó decirle tal cosa, ay, es que no le dije tal cosa, o no, yo sé que no se lo dije como debí habérselo dicho, porque el miedo está ahí. Entonces la persona no consigue expresarse porque hay un miedo que la frena y afecta a todos, como les digo. Entonces, si les cuento que este miedo escénico, todo esto viene de la palabra glosa. Esto es importante que sepamos también de dónde viene todo. Glosa es lengua y fobia es miedo. Entonces también cuando ustedes escuchen glosofobia es miedo escénico. ¿Sí? Entonces ahí como ustedes ven en la gráfica, así se presenta. Hay un bloqueo que el cerebro tiene para hablar. Y les cuento que no sé si conocen a Adele. ¿La conocen? La cantante Adele. Ujú. Nicole Kidman, que es una actriz súper famosa. Ellas han sufrido de miedo escénico. Y miren qué personajes son. Y lo mismo Robbie Williams, que es cantante, que es un cantante también súper conocido. Él tuvo que cancelar su gira de conciertos por miedo escénico. Y eso está en el documental en Netflix. No sé si todavía está el documental de él en Netflix, pero me lo vi ahí. Y yo decía, increíble que un cantante como estos, de tantos conciertos, tuvo que cancelar su gira, porque por dentro no sentía que era lo suficiente. Entonces, canceló. Entonces, miren que esto, si nosotros sentimos pánico escénico, tranquilas que eso es para todos. Para que lo entiendan un poquito mejor, aquí está el cerebro. Después de esto, ustedes cuando sientan ese miedo, ya van a entender de dónde vienen y van a controlar más el miedo. Por eso quiero darles esta introducción. Entonces, ¿cómo se ve el cerebro? El miedo escénico. Entonces, empieza con la situación de peligro. ¡Oh! Estoy ante el público, ¿cierto? Entonces, el cerebro ven ahí que es el primitivo, el que no tiene, el que no piensa, el que reacciona de una vez, ¿sí? Ese que dice, ojo, que detecta esa exposición, esa amenaza, entonces nos hace sudar, el corazón acelerado, los temblores, ¿cierto? Ese es tu sistema diciendo, hey,
cuidado, algo viene ahí. Entonces empezamos por ese. Luego se va al límbico, al emocional, que son las emociones. ¿Y si me equivoco? ¿Y qué pasará si no lo digo bien? Me preparé, pero no sé, esa inseguridad, ¿qué va a pensar de mí? Entonces está ahí en las emociones. Y luego creo que hay un micrófono abierto, Adri, por ahí. Creo que hay un micrófono abierto. Bueno, y luego nos vamos con el que piensa. El neocortés, que ese es el que piensa, el que raciona, el que dice, espera, espera, sí hay miedo, pero tú eres buena, tranquila, tú puedes, ¿no? Esa lógica, tú puedes porque recuerda que has estudiado, te has preparado. Entonces, así funciona el miedo escénico, ese pánico que tanto tenemos a veces al hablar y que no nos deja hablar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicas, alcen la mano. A ver, te leo por aquí en el chat, Sí. dicen, por aquí dicen, yo también me pasa que no puedo subir el volumen a la voz por miedo, dice por aquí Dolores Zapata. Y nada más. Ok. Si hay preguntas, aprovechen y pregunten que este es Aprovechen, el chicas, momento. abran su micrófono o Este es escríbanos en el el chat. momento. Después, cuando les pase, dicen, ah, ¿yo por qué no pregunté esto? Entonces, ¿de dónde viene el miedo a hablar en público? Hay dos teorías. Hay una teoría que esta es como la que más uno escucha y es por las experiencias basadas en la infancia. Eso que nos pasó cuando niños. Eso cuando esa presentación que tuvimos en el colegio y de repente la profesora nos dijo algo y quedamos calladitas y no volvimos a presentar. Eh, Algo que ha sido muy viral y es cuando en los cumpleaños, yo no sé si han visto esos videos, que en los cumpleaños ponen la cabeza en el pastel cuando van a apagar la velita. Hubo un video de estos de un niño que le hicieron eso en su cumpleaños. Y después ese niño no quería hablar con los demás niños. Desde ahí creció con eso y ya después para él era muy difícil hablar en público porque había un bloqueo y simplemente con el hecho de que alguna vez en su cumpleaños le pusieron su cabecita en el pastel y los niños se rieron y desde ahí no volvió a hablar igual en público. Entonces miren lo delicado que viene todo esto desde la infancia. Y luego, o también viene cuando, no sé, algunas que si tuvieron esta experiencia, su mamá o su papá o alguien de la familia siempre decía, shh, shh, no hables, cállate, ¿sí? Cállate todo el tiempo. Entonces, no le dieron esa confianza para poder expresarse. Y por eso también, ahora como adultos, hay ese miedo de enfrentarse a hablar con más personas. ¿Ok? Entonces, esa es una teoría. Ahora, viene otra teoría que es ya la que no tiene lógica, que es la que yo les hablaba del cerebro primitivo, que el cerebro primitivo es el que reacciona. Entonces reacciona porque obviamente ve ahí un peligro. Entonces reacciona. Ahí no hay lógica de nada, pero ¿por qué reacciono así? No he tenido malas experiencias, pero también viene de el cerebro primitivo es el que no tiene, sí, el que no piensa porque simplemente reacciona por reaccionar. Pero eso tiene que ver con toda esta parte del sistema nervioso que yo les decía también. Entonces, estas son las dos lógicas de dónde viene el miedo a hablar en público. ¿Mm? Yo les pregunto ahora, chicas, pueden abrir su micrófono. ¿Cuál es el mayor miedo que tienen al hablar en público? Cuéntenme, dos, tres que quieran preguntar o que más bien que nos quieran contar de dónde viene ese miedo a hablar al público. ¿Cuál es ese miedo al Ok, hablar en aquí ya público? tengo, por ejemplo, a Jessica, tengo ¿Mm? por aquí Jessica Hernández, adelante. Jessica. Hola, hola, buenos días. Hola, Pues Jessica. en mi caso siento que
Mi miedo es el equivocarme o que se me olvide todo. Sí, Ujú. ese ha sido mi más grande miedo. Creo que las únicas veces que he podido hablar bien en una presentación es cuando memorizo, porque me da pavor. Ok. Eso es uno de los miedos más comunes que hay, ¿no? Y eso de memorizar, eso forma parte de la preparación que estás comenzando muy bien por eso, porque eso forma parte. ¿Quién más? Está por aquí Analía, de Danza Morfosis. Adelante. Bueno, fíjate que a mí, curiosamente, hablar en público o sea, sí, me da el pánico escénico antes de, pero Ujú. ya cuando estoy bien. Sin embargo, el tú a tú, lo que dijiste tú de hacer un networking, abordar a alguien que no conozco y sobre todo que representa una autoridad o que representa algo de poder, ¿no? O sea, Sí. eso me intimida muchísimo. Ahí sí me bloqueo y lo que pienso es de que, ay, no, tal vez me equivoque, voy a parecer tonta. Eso me bloquea muchísimo. Claro, es que ahí también, ahí está el miedo a hablar al público también. Por eso les decía, en tu caso, claro, en tu caso, digamos que lo que es la danza y todo, eso desinhibe muchísimo y eso es una de las recomendaciones que yo doy cuando existen esta clase de bloqueos, ¿no? Porque es cuando te empiezas a reconocer, conoces todos tus miedos, de dónde ya no te da, no te da miedo hacer el ridículo cuando te conoces y cuando tu cuerpo se mueve y todo esto es maravilloso. Cuando estamos en el networking es un poco diferente porque ahí viene el miedo escénico, ¿sí? El miedo a hablar en público, lo que tú decías ante la autoridad, pero si seré suficiente para esa persona. ¿Será que mi propuesta ya empieza es la parte de conocimiento? Y todo esto igual tiene que ver con lo que les voy a decir también, cómo pueden manejar ese miedo, porque también viene de la preparación con la que estemos en cada momento. Por eso hay que pensar qué voy a hacer en ese networking para no ir, ¿sabes? Para no ir como en el aire y decir, de repente me encuentro a esta persona. Siempre nos tenemos que visualizar. Esa parte de visualización antes de cualquier evento que tengamos es muy, muy importante. Visualícense cómo van a entrar, qué van a hacer, con quién se van a encontrar y qué tal que me encuentre con esta. De repente sí, de repente no. Pero hay que visualizar todo lo que uno hace para que cuando uno llegue allá ya está ensayadito, ya dice, ah, yo sabía que me la iba a encontrar, entonces voy directico y voy y le suelto mi elevator pitch, porque en este caso, como ¿no? Es más corto, es un elevator pitch que es ta, y la convencí. ¿Mm? Eso es. Entonces, si se dan cuenta, son dos clases de miedo diferentes, ¿no? Tenemos por aquí a Lourdes Choque. Por ahí, Ujú. Lourdes. Ah, buenas Hola, tardes. Lourdes. ¿Me escucha? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy del rubro de la construcción. En lo que es mi área, me doy cuenta que puedo desenvolverme a hablar en público, pero cuando se refiere ya a aspectos personales míos o me quiero dedicar a algo mío, o sea, que y de repente me retraigo y empiezo a parecer a tener vergüenza, no sé, no sé cómo desenvolverme, porque eso me he dado cuenta, no solamente, porque, por ejemplo, me ofrecieron dedicarme a la venta y de repente empiezo a ya dudar de mí Mm. y me pongo a pensar por qué razones actúo así, o sea, por qué cuando es algo en el cual no me exponga yo, o sea, como persona, o sea, me puedo desenvolver, pero cuando se trata de mí me he dado cuenta que me retraigo y es algo que no sé cómo trabajarlo. Cuando se trata de ti, ¿en qué sentido? ¿Hablar de ti, Lourdes? Sí, por ejemplo, cuando digamos quiero dedicarme a emprender algo personal mío, o sea que Ujú. puede ser a la venta o algo en el cual yo ya me voy a exponer como directa responsable, digamos, ahí sí me retraigo, Ah, pero ok. cuando digamos estoy en un papel, o sea, lo que me le digo, soy encargada de algo y tengo que comunicarme con el grupo de personas, lo hago,
pero ¿por qué razones en mi caso? O sea, cuando es algo mío, yo digo, debería igual desenvolverme tranquilamente, pero Claro, no. O sea, ya te entiendo. ujú. Claro, ahí es cuestión de que no estás valorando lo que sabes. Ahí no estás no es fácil, Lourdes, no te estoy diciendo que, ay, que, ¿por qué no lo has hecho? No es fácil cuando uno se vende a uno mismo, ¿sabes? No es fácil decirse a uno mismo, yo soy buena, yo he hecho, yo esto, no, porque hemos estado acostumbrados a, digamos que a vender a los demás. Cuando tú vendes a los demás es más fácil hablar de los demás. Ah, sí, es que Marta es excelente, ella mira que Marta me ha hecho mi vestido y me ha hecho esto y como diseñadora y mira que cuando hace los eventos hace todas esas bolsitas maravillosas que todas... Es más fácil que decir yo hago las bolsas y los vestidos los hago. Entonces ahí es que hace hacer un trabajo es de autoconocimiento y para que valores qué es lo que tienes. ¿Qué tienes tú, Lourdes, diferente a las demás? ¿Cierto? Que ahí es donde entra ese miedo. Entonces ahí viene, es más de valor, porque tú ya puedes comunicarte bien y puedes vender a los demás. Ahora vamos a ver tú qué tienes y cómo puedes venderte tú misma. Pero entonces eso ya es, digamos, Lourdes, algo que toca trabajar contigo para que puedas reconocerte y puedas ya hablarlo y comunicarlo y expresar todo lo que realmente eres, ¿no? Todo tu talento, no es fácil hacerlo, pero hay que trabajarlo. Entonces, seguimos. Y Ahora, tenemos las manos levantadas, pero seguimos ay, porque sí, si no, 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 Zoe no. Isela, Ajá, cuéntenme. Isela. Isela, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues escuchando todo lo que decían, efectivamente así sucede, ¿no? Creo que todo proviene de la infancia y pues en mi caso lo he ido trabajando afortunadamente Mm, al grado de que ahora me gusta hablar, ¿no? Y es muy padre porque lo que me interesa de saber hablar y de perder el miedo, pues es transmitir. Y creo que eso es lo que me mueve a mí, ¿no? O sea, en los diferentes aspectos en donde me muevo, el trabajo, la familia, los amigos, eso es lo que me interesa. Lo que me da miedo es caer en el ego, ¿no? mm. O sea, no quiero ser de esas personas que hable por hablar, porque las hay, ¿no? Entonces, eso como que me quedé pensando, ¿no? Al fin de cuentas tengo miedo pero miedo a eso, a no caer en el egocentrismo y hablar por hablar para quedar bien. Ahora, Ujú. nada más para compartir, me duele esta parte porque mis hijos están en esa misma postura con los miedos. No sé si después sigan, como que dándonos los tips para que esto se siga trabajando. Digo, yo lo voy a trabajar con ellos, ¿no? Para, pues, irlo erradicando paso a Sí, paso. ya digamos que tenemos que ver, si quieres podemos con Adri concretar contigo para saber exactamente esos miedos, ¿sí? Porque vienen de muchas partes. Y en cuanto a lo tuyo, digamos que qué bueno que ya te estés expresando. Ahora, no solamente es el qué, sino el cómo te estás expresando, el cómo estás diciendo las cosas, ¿sí? Para no caer, lo que tú dices, que no quieres caer como en ese ego de yo y yo, el yoísmo, ¿no? El yoísmo es algo que estamos viendo mucho ahora, ¿no? El yo hice, yo hago, y yo, y yo, y yo, y yo. Y el yoísmo es algo que corta la comunicación muchísimo. Traten de evitar el yo, porque ya una vez que tú digas yo, ya cortas la comunicación con la otra persona y la otra persona ya te va a ver de otra manera totalmente diferente. Pero es porque hay que trabajar en esa comunicación, Isela. Ya hay una Ok. parte que hay que expresar, ya te puedes expresar, ya qué bueno que saltaste esa parte, pero ahora hay que saber es el cómo. ¿Qué estás haciendo para que sea congruente con todo lo que viene en tus proyectos, con esa comunicación que tienes con los demás? ¿Mm? Ahí es donde veo que nos toca enfocar la atención en ti, más que en el saber expresarte y el saber hablar, sino en el cómo.
en el cómo, qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo para llegar a tantas personas y que puedas llegar a más, porque esa es la idea, ¿no? La idea Ok, es aquí ir subiendo, ¿vale? ok, Entonces podemos, con Adri podemos organizar algo contigo y miramos una asesoría para ti. ok, gracias. Tenemos ya por último solamente Betty, rápida y concisa para seguir avanzando, porfa. Ok, rápido y conciso. Es que estoy pensando cómo hacerlo rápido y conciso. Dale. Mi miedo es a equivocarme Ujú. en el sentido de que estoy promoviendo algo y si me hacen esa pregunta que no preveí, y yo muchas veces lo que hago es que me salgo por la tangente con humor. Yo el humor lo uso mucho de escudo. Y Mm. aparte, procrastino lo que tengo miedo a hacer, que es las redes sociales. Estoy cómoda en mi burbuja, en mi casa, Mm. cuando que debería estar saliendo y gritando a los siete vientos que tengo un emprendimiento, porque si no lo grito, pues nadie se entera. Claro, ¿tú qué haces hoy? Doy clases de inglés y leo el tarot. Ajá. Mira, y tú tienes, o sea, son dos cosas que a la comunicación es súper clave porque son dos cosas que se pueden también, digamos, de la parte del inglés, imagínate cómo no. O sea, ahí estás pensando en dos idiomas, en español y en inglés. Y además, pues la parte pues del tarot y todo esto, pues eso hay que saber cómo comunicar ciertas cosas. Entonces ahí tú tienes, wow, tienes un mundo para empezar a crecer muchísimo. Y en ese caso, ese miedo hay que enfrentarlo, hay que saltar ese miedo. Por ejemplo, tuve la oportunidad con Marta Melo. Ella tenía también miedo de saltar a ese hacer un live o hacer, ¿y sabes qué? Hay que hacerlo, hay que saltar. Le dije, mañana, ¿tienes miedo a los live? Mañana hacemos un live. Y así lo hicimos. Y se enfrentó a porque eso es un toro grandísimo con el que uno se enfrenta. Y ahí estuvo, y ahorita ya, una vez tú lo enfrentes y entiendas que no era nada tan malo, o sea que, esto era un live. Yo pensé que era algo peor. No, eso es un live. Así de simple. Entonces hay que enfrentarse a eso y también miremos a ver cómo están tus redes sociales, vamos a mirar cómo está esa comunicación de marca para que empieces poco a poco. Puedes empezar con solo tu voz, puedes empezar con solo tus manos, porque tú manejas mucho las manos en ese sentido. Entonces, y luego ya te vas cogiendo confianza contigo misma, ¿vale? Ok, gracias. Entonces, Adri, eso Vale. también. Vamos a Sí. mirar a ver qué tiene. Claro que Ok. sí. Por favor, chicas, escríbanme por personal para poderles coordinar con Evelyn. Ahorita, como quiera, Evelyn va a poner sus datos aquí para que la busquen directo. Por aquí nos preguntaban que si podías dar un ejemplo de experiencia no lógica de la mente, cuando empezamos a hablar de Sí, esto. es lo que, por ejemplo, lo que les decía que ustedes van caminando por la calle, ¿cierto? Van por un andén, no sé en México cómo se dirá el andén, Sí, el, la acera, la acera, la exacto. Van banqueta. caminando y van tranquilas y de repente ven en la esquina a alguien que como que no les, no, como que no les causa esa buena impresión, confianza. Y tú dices, y ahí el cerebro, esa parte, la experiencia no lógica, empieza, ojo, 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 cuidado, y tú te cambias de cera. Y, no, y es algo inmediato. No es algo que sí, que tiene un proceso. No, es algo inmediato. Veo a esa persona, no me siento bien, ojo y me cambio. Así esa persona no tenga ninguna mala intención, simplemente fue algo que tú dijiste, algo no lógico, que no lo pensaste, que dijiste, no, acá no me quedo, me paso de cera. Esos son esa clase de reacciones que tiene ese cerebro primitivo. Reacciona a lo que sea y a veces, pero bueno, no, yo no le vi nada a esa persona y me pasé de acera, pero mejor me pasé, ¿no? Es lo que uno siempre dice, mejor me pasé porque uno nunca sabe. Ese es un ejemplo de esa experiencia lógica, ¿ok?
Ok, ya por último tenemos una pregunta nada más de Pati Satuche que dice, mi miedo es que pienso más rápido de lo que hablo. No sé por qué me identifico, por lo que me trastabillo yo sola y siento que no me doy a entender. Sí, a veces nos reborujamos todas cuando pensamos más. Adelante, Belis. Bueno, en ese caso te invito a escuchar más, ¿sabes? Haz ese ejercicio, escucha más antes de hablar. Porque eso es lo que pasa. Cuando no escuchamos, ¿sabes? Es como esa paciencia de que primero respondemos antes de escuchar toda la pregunta. Entonces eso es. Entonces hay mucho en la cabeza. Mucho, mucho, mucho. Hay tanto que expresar que a veces no lo controlamos. Entonces, el ejercicio que les propongo a las personas que son así es simplemente escuchen, no hablen. Yo creo que Adri con estas clases ha hecho ese ejercicio bastante, escuchar, solo escuchar. Ella no habla, o sea, habla pues porque a veces ayuda, pero solo escucha. Y eso es un ejercicio maravilloso que poco a poco va creando un cambio en ese sentido. ¿Ok? Y me cuesta, Beli, y me cuesta no hablar. Yo sé, pero eso es muy buen ejercicio, la escucha activa. Bueno, ahora sí seguimos. Seguimos con ok, esto ya lo dijimos. ¿Cuál es tu mayor miedo? Las que no participaron, piénsenlo, simplemente ténganlo porque así es que es la mejor manera de uno enfrentar sus miedos. ¿Qué es lo que yo le tengo miedo? Sí, yo me acuerdo que es que yo le tenía miedo a, no sé, a cuando me iba a hablar con mi papá y mi papá nunca me escuchaba y entonces yo decidí mejor quedarme callada. Eso suele suceder. Entonces, desde ahí empezó ese miedo, ¿ok? Pero si uno lo identifica, mucho mejor. Ahora, ¿cuáles son estos síntomas? Adri, quiero que me leas rápido esos síntomas a nivel fisiológico. ¿Cuáles son? Es taquicardia, sudoración abundante, tensión muscular, dolor estomacal, sensación de ahogo y de tener un nudo en la garganta, reducción de la salivación, enrojecimiento facial, nerviosismo, dolor de cabeza, temblores, sensación de mareo, desmayo, náuseas. Imagínense todo lo que pasa a nivel del cuerpo cuando uno tiene ese miedo escénico. ¿Mm? Me A quiero nivel morir. fisiológico, ¿saben? Miren, les cuento que algo que a mí me pasaba era que o que me pasó en la universidad y todo eso, de cuando tenía esos exámenes para entrar a la universidad y ya estaba ahí, me quedaba paralizada, se me empezaba a olvidar todo y lo que me daban ganas era, ¡pum!, ir al baño, de una vez, ir al baño. Ay, chicas, eso era horrible, porque a veces no había tiempo ni de ir al baño, pero mi cuerpo me lo pedía, ¿saben? Y eso es el miedo escénico, que se empieza en todo a nivel fisiológico. A nivel cognitivo, Adri. Confusión mental, exageradas expectativas de fracaso, atención concentrada en los errores, falta de concentración, temor al fracaso, pensamientos centrados en el ridículo o el rechazo, pensamientos centrados en la crítica por parte de los demás, pensamientos autocríticos y exigentes y sentimiento de inferioridad. Este es el resumen de lo que ustedes de repente me han dicho y de lo que se siente a nivel cognitivo, ¿no? Aquí, todo aquí. Uno se empieza a generar un poco de dudas sobre uno mismo. Y las escribí todas porque quiero que sepan lo importante que es ya empezar a reducir este miedo escénico. Y a nivel conductual, ¿cuál es, Adri? Evasión o escape de la acción, siempre que sea posible. Tics nerviosos, hablar muy lento o atropellado. Ujú. Tartamudeo, voz tensa y temblorosa. Frecuentes silencios y muletillas. Paralización del movimiento y de la gesticulación. Quedarse en blanco. Madre mía. Ajá, aquí está la parte de hablar muy rápido también. Ujú. ¿Mm? Entonces, todos estos síntomas son los que tiene este miedo escénico y que nosotros a veces no los identificamos. Entonces, ¿cómo los trabajamos si no podemos identificarlos? Entonces, ojo con todos estos síntomas. Cuando tengan estos síntomas, ¡pum! Ahí ya tengo esto. Entonces, ¿cómo puedo hacer, ¿sí? Para
calmar ese miedo escénico, porque chicas, eso no se quita, eso se calma y se maneja, pero el miedo, lo que yo les decía, el miedo siempre va a estar ahí. ¿Mm? Y uno de esos miedos muy grandes es hacer el ridículo. Eso yo creo que es el miedo que a todas nos pasa, a todas, ¿sí? Y es un miedo que es general. ¿Qué van a pensar de mí? Se me va a olvidar esto. Quedé en blanco y ahora ¿qué hago? Me cuesta contestar esas preguntas, lo que tú decías, que a veces te preguntan algo que no tenías esperado y, uy, ¿y ahora qué hago? ¿La evado? Creo que es mejor estar preparado para esas preguntas, para no evadirlas, porque las personas se dan cuenta cuando evades las preguntas y te pueden decir, ¿y por qué no me has contestado lo que te pregunté? ¿Mm? ¿Puedo hacer una acotación a esto, Claro que Evelyn? sí. Chicas, a mí me ha pasado en muchas ocasiones que estoy dando alguna conferencia, dictando alguna charla, algún curso, y que me hacen una pregunta que no me la sé. Mm, Entonces es bien fácil. Yo ya aprendí a decir, qué pena me da, no me sé la respuesta, porque no claro. soy obviamente todóloga ni gurú, no les comento eso, pero yo por dentro digo, a ver, no te las sabes todas, algunas no te las vas a saber, pero vas aprendiendo sobre este tipo de inquietudes o dudas que tiene la gente y te las llevas de tarea y le dices, te voy a dar la respuesta posterior, búscame y me llevo tus datos para después charlar contigo sobre esta duda que tienes, porque no te la puedo resolver porque a lo mejor no está dentro de mi expertise o porque a eso sí no le sé. Entonces, honestamente digo, esa no es mi área, no le sé, pero te prometo que te pongo la información necesaria para que eso suceda. Y le perdí el miedo a decir, no sé. Ujú, exacto, pero es que es así, no lo sabemos todo y a veces sí, a veces hay preguntas que, uy, sí, como a mí, por ejemplo, en cuestiones de lenguaje corporal y todo eso, ya pues temas un poquito más, mucho más avanzados de lenguaje corporal, a veces uno debe decir no. ¿Para qué? Si tú dices no, tienes más credibilidad de esa persona. Si tú dices, ¿sabes qué? Miremos otro día con esta pregunta porque realmente en este momento no te podría dar una respuesta. ¿Mm? No es que, mira, no sé porque no te podría dar una respuesta en este momento, pero anotémosla para te llamo después, lo que decía Adri, y miramos y con mucho gusto. Creen más en ti porque estás siendo honesta con tu mensaje. Por eso es. Entonces, ¿qué es lo que hay algunos tipsitos? ¿Cómo puedo disminuir ese miedo escénico? Uno, prepárate. Este es el más sencillo que se ve, pero el más difícil. Ensayar y ensayar y ensayar. Y esta es la mejor técnica para cuando ustedes van a hablar en público. Entonces, lo que tú decías, que te memorizabas, lo que tenías que decir. Eso forma parte de o la preparación. Sin embargo, si uno memoriza, después, si se le olvida, no sabe cómo salir de ahí. Pero si uno memoriza teniendo el tema súper claro, preparándose mejor, no hay poder humano que te quite de ahí, porque tienes el conocimiento, ¿ok? Entonces, memorizar sí, pero con toda esa base de experiencia que puedas tener. Entonces, ¿cómo se prepara uno? Miren, por favor, el espacio ustedes donde van a estar. Si es una oficina, es la oficina de quién, cómo está organizada, las sillas, la posición de las sillas tiene mucho que ver con el estatus de las personas. ¿En dónde te vas a sentar cuando cuando vas a estar en esa reunión? O si estás en un escenario, ¿de qué está hecho el piso del escenario? ¿Será que los tacones o los zapatos que voy a tener van a estar acordes con ese piso? ¿Cuántas sillas pueden tener? Voy a tener, o sea, todo eso forma parte de tu confort, de cómo te vas a sentir en ese momento. ¿Con quiénes van a estar? Si uno siente que, por ejemplo, va a estar con autoridades, como hablábamos, si va a estar con autoridades, mejor, porque es que eso es un reto para ti. ¿Mm? Entonces, siéntanse cómodas en ese espacio desconocido.
Eso es una ventaja maravillosa. ¿Y cómo va a ser? Preparándose. ¿Mm? Otro, utilicen la respiración diafragmática. ¿Mm? La respiración diafragmática no es la que uno hace de pecho, que uno hace... No, es la que viene desde acá. Ay, desde acá, viene acá. En esta parte está el diafragma, es un musculito muy chiquitito. Entonces, es cuando la panza se infla. Entonces, esos ejercicios hacen que tu voz no tiemble, que te sientas más tranquila, ¿cierto? Por eso los cantantes usan esta respiración y los grandes speakers. Esta es la respiración. Entonces, si quieren, sáquenle una fotico para que lo tengan ahí, para que respiren desde el diafragma. Eso es con el tiempo. Eso no lo, pues obviamente lo empiezan a hacer hoy y después se dan cuenta que ya están hasta hablando desde el diafragma. Y ahí es cuando la voz nunca se les va a acabar. ¿Ok? No les va a temblar o no van a hablar, les cambia un montón, porque el aire es todo. Todo es el aire. Las voces, cuando ustedes estén en un escenario y quieran hablarle al público y quieran como atraparlos, ponen mucho aire en su voz y les hablan así, ¿saben? Como esos cuentos así que te atrapan y eso es aire. Y luego, ¡pum!, les sueltas lo que tienes que soltar y ya cambias el tono y ya cambias todo, entonces ya están atrapados. Y todo eso se hace con el aire. ¿Ok? Ahora, esta para mí es maravillosa porque es el diálogo con nosotras mismas, de decir, tú lo puedes hacer, esas afirmaciones positivas. Estoy acá, sé que no es fácil, pero es que yo puedo hacerlo porque me preparé para esto. Entonces, estos son 3 momentos en que se pueden dar de tu diálogo contigo misma. ¿Ok? Ahora, fija un punto de foco. ¿Qué es esto, Evelyn? Cuando ustedes llegan a ese escenario, cuando ustedes llegan a donde van a hablar en público, centren siempre un foco que puede ser una persona que les dé confianza, que esté ahí en el auditorio. Céntrense en esa persona, siempre atrás. O céntrense 3 puntos, cojan 3 puntos claves, uno a su lado izquierdo, en la mitad y al lado derecho, y le hablan a esos 3 puntos mientras van cogiendo confianza ustedes mismas, ¿no? Cuando están hablando. 3 focos. Y eso les va a ayudar un montón porque la gente va a pensar que las están viendo porque la mirada va a estar enfrente, pero ustedes van a estar mirando 3 puntos que van a escoger anteriormente. Obviamente, ustedes llegan, ven el sitio y dicen, me voy a enfocar aquí, aquí, acá. Eso yo lo hago siempre. 3 puntos mientras cojo esa confianza en el escenario y luego ya a todo el mundo. Pero eso es clave para enfocarse, ¿ok? Y viene otro que es ejercicio. Muchas acá de repente no hacen ejercicio. Es importante, así sea caminar. La caminada es maravillosa, porque eso hace cuando tu respiración sea mucho mejor. Y la respiración, ¿qué es lo que hace? Te ayuda a que todo esto llegue al cerebro, la respiración al cerebro y te hace pensar mejor. ¿Ok? Poses de poder. Estas poses de poder. La pose del poder de las manos arriba se llama la pose del poder, la pose de poder del performer. Brazos arriba. La otra se llama la de la Mujer Maravilla y la otra se llama la hamaca. Son 3 poses de poder que pues ahorita no las voy a explicar cada una, pero son 3 poses que ustedes pueden hacer antes de esta clase. Me hago mi pose de poder. ¿Cuál fue para hacer esta clase? La de la hamaca, que son las manos atrás. Esa fue la que me hice antes de empezar con ustedes. Me tomé 2 minutitos. ¿Para qué? Para que esa postura que es abierta, pues pueda toda esa testosterona subir, que es la positiva, y el cortisol bajar. Todo esto forma parte de todo lo que nuestro cuerpo hace dentro. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y si lo sabemos, ya decimos, voy a hacer mi pose de poder porque me siento muy nerviosa y la testosterona sube. Son 2 minuticos y ustedes me contarán cómo se sienten. Maravilloso. Esto es estudiado. Bebe agua. El beber el agua
es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando tú bebes agua, el cerebro está en alerta, ¿cierto? Como les decía. El cerebro está así. Ojo, 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 ojo. Cuando ustedes beben agua, puede ser en el escenario antes, durante y después. Cuando ustedes beben agua, ¿y qué hace el cerebro? ¡Pum! Otra actividad. Y se va a la otra actividad. Y deja esa alerta. Y se va a la otra actividad, que es beber agua. Entonces tus nervios, por eso después de beber agua, tú dices, necesito beber agua para tranquilizarme. Pero ¿saben por qué, no? Por eso. Porque el cerebro cambia de actividad. Entonces ahora ya no le importa tanto esas 100 personas que te van a ver. No, ya es el agua. Entonces te vas a sentir más tranquila. Tengan siempre su vasito con agua en el escenario, antes, durante y después, para empezar a tener ese hábito. Ustedes ven, muchos de los grandes tienen su vasito de agua. Y no solo obviamente para la voz, porque el hablar hace que la saliva sea menos y también la voz se escucha pegajosa. Entonces, el agua es buenísima para sus conferencias. Y chicas, con esto, que ya vamos llegando a la hora, pero es que esto es maravilloso, este tema es genial y no todo el mundo da ese miedo escénico así. Yo quería, ¿sabes? Como desmenuzarlo para que ustedes entiendan y la próxima vez que se sientan así entiendan el por qué. Entonces, supera ese miedo en tu interior, porque todo empieza ahí, y descubre el poder de tu propia voz en el escenario de la vida. El escenario de la vida lo digo ¿por qué? Porque puede pasar en cualquier momento. Ahora, les dejo aquí este scan, las que quieran escanear para poder conseguir mi libro de Mujer Magnética, se llama El Poder de Ser Magnética, donde las ayudo a comunicar mejor. Por ejemplo, Isela, que estaba hablando de eso, y ya que quieres compartir con tus hijos, sería maravilloso que pudieras tener este libro. Está en pasta blanda y obviamente está en Kindle, donde lo pueden leer, porque acá les doy, este libro es una guía. Es una guía para saber dominar tus emociones, al comunicarte, crear esa presencia, esto del miedo escénico, ¿sí? Y crear como ese magnetismo. Y aquí también tengo un programa que se llama Mujer Magnética, que ya vamos a hablar de eso un momentito, y las mentorías también personalizadas, que son las mentorías premium. Y chicas, gracias, de verdad, gracias por estar acá. Aquí pueden, lo que hablaba Adri, las que escaneen este código y me escriban, van a tener esa asesoría gratis de diagnóstico de comunicación de marca. ¿Ok? Así es que, y si no alcanzan a escanearlo porque están en los celulares o algo, comuníquense con Adri y con Adri ya cuadramos esas clases y esas asesorías son asesorías que les pueden ayudar mucho, algunos tips, pero pues gracias de verdad por estar y por eso creo que sería maravilloso poderlas conocer un poquito más. Así es que, bueno, voy a stop share y bueno, ahora sí cuéntenme, ahora sí preguntas, si hay más preguntas, unas 2 preguntitas. Adri, cuéntanos qué sigue. Gracias, chicas, por de verdad. No, pues por gracias venir. a todas, chicas, gracias, Evelyn, porque creo que nos has dejado muchas cosas muy claras, nos has desmenuzado el tema. Yo por eso les dije que teníamos que tener de nuevo a Evelyn, porque la habíamos visto hace mucho, ya más de un año, y teníamos que traerla de regreso porque ella trae un tema fantástico que a veces es una cuestión que dejamos de lado porque nos enfocamos más en la parte de la estrategia, en el marketing, en la producción, la venta, en el cierre, en el seguimiento, y se nos olvida que muchas veces tenemos que empezar por esta parte del cómo le abordamos al cliente, cómo nos paramos frente a él, cómo estamos en un escenario, todas aquellas que tenemos la oportunidad de hacer esa magia arriba de una tarima, o cuando estás dictando una charla, o cuando estamos, inclusive chicas, en un Zoom y que quieres levantar la mano para hablar, ¿cómo le comunico cuando les digo yo, seamos precisas, concisas y vamos, y que dices, híjola, ¿cómo les digo en 3 palabras todo lo que quiero decir? Porque siempre queremos tener 500 minutos para poder explayarnos y se nos olvida porque nos excusamos con el tema de
es que yo hablo mucho, no, o sea, realmente la que sabe comunicar, comunica en el menor tiempo posible con Sí. las ideas bien puestas para que los demás nos entiendan. Cuando no sabemos hacer eso, y eso es algo que nos dicen siempre mucho cuando hablamos con lo que es el pitch de ventas, da tu pitch de ventas en un minuto y todo el mundo se queda como en un minuto. Si no eres capaz de decir en pocas palabras lo que haces, cómo lo haces y a quién le vendes y cómo lo vendes, entonces ni siquiera tú sabes cómo, estás tan enredada que no sabes cómo comunicarlo. Cuando encuentras esa frase, ese párrafo, esa manera de comunicarlo en el menor tiempo posible, no es porque es una técnica que te ayuda a minimizar y quitar toda esa paja que le ponemos porque no sabemos cómo manejarlo. Nos pasa, ayer estaba en un evento en el que la gente del presidium estaba hablando y la chica con todas las muletillas, o sea, no sabía Mm, cómo hilar y dices tú, y estaba en el presidium, estábamos hablando que era alguien del tema importante que debería de tener una mejor comunicación o una mejor forma de verbalizar lo que estaba diciendo y tampoco se notaba que estaba totalmente en el tema de no se había preparado a pesar de que lo ha hecho 1000 veces, no se había preparado con la información para darla de forma precisa y concreta y se notó, o sea, yo lo noté. A lo mejor será porque yo soy muy fisgona, pero lo que yo siempre estoy viendo, no es porque le esté viendo qué hace, pero estaba yo tan atenta que decía, no puedo creer que una autoridad como esa persona que está sentada no tenga el verbo de comunicar o de poderlo hacer de una forma más fluida. A claro. veces nos pasa, pero pues bueno, es por eso que era importante que Evelyn hoy estuviera con nosotros. Betty, tienes la mano levantada. Evelyn, veo que Cuéntame. estás en Estados Unidos. El libro también Tu Liga es para Estados Unidos. ¿Sabes si Amazon puede mandar internacional o me meto a Amazon México? Porque en Amazon México no te encontré. Ok, entonces te voy a mandar el link. Voy a Sí, mandar te lo mando, Adri, para que sí, lo me lo pongas ahí mandas en a el mí, yo se grupo. los pongo ahí en el grupo para que lo tengan. Eso. ¿Sale? Gracias. Por Gracias, ahí, qué bueno, gracias Zoe, por eso. Leonor, por ahí abriste micrófono, Leonor, ¿querías hablar? No, fue por error, pero Ah, muchas ok. gracias. No, gracias a ti, Leonor, por estar aquí. Es que yo me brincan aquí las pantallitas y dije, a lo mejor quería hablar y dije, déjame se lo Gracias. Chicas, ¿alguien más por ahí que nos quiera comentar algo? Bueno, Gracias, Adriana, por venir. Está haciendo ejercicio, me encanta, pero mírala, ahí está. sí, Qué bueno. Adri siempre nos pone el ejemplo. Ella desde el gym está duro y dale, y nosotros Súper, aquí siempre la vemos hacer ejercicio y cómo se pone cada vez más guapa esa mujer. Pero bueno, súper, súper. gracias por estar aquí, Adri. Chicas, pues bueno, estamos ya en la recta final. Evelyn, gracias infinitas por todo, gracias por este aprendizaje que nos dejas. Y pues bueno, la noticia es que, ¿qué creen? Nos estamos poniendo de acuerdo, Evelyn y yo, para que tengamos este programa de Mujer Magnética en escena para todas aquellas que quieran llevar esto al siguiente nivel. Estamos condensando ahorita la agenda y estamos previendo que nuestro programa lo vamos a lanzar para junio de este año, es decir, en un par de meses. Entre hoy y mañana más tardar les ponemos toda la información ya lista, ya nada más voy a cuadrar la agenda con Evelyn para que la podamos tener y el costo preferencial que vamos a tener para nosotros, porque solamente va a ser para nuestra comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nada más es para nosotras, chicas. Entonces, esa parte, pues va a ser súper interesante porque vamos a tener un grupo reducido de 8 o 10 chicas, no vamos a hacer un grupo muy grande, así es que vamos a trabajar 8 semanas completitas con Evelyn, toda esta parte, todos estos pasos, toda esta parte de poder volvernos esas mujeres magnéticas arriba del escenario y que podamos, ya ahora sí que como dicen, romperla con todo y que ya no nos dé ese miedo escénico. Ana dice, a ver, por aquí alcancé a ver algo que ponía por aquí. Ana dice, hola a todas, las escucho. Oh, espérenme, aquí tengo el mensaje porque no me da. ¿Alguien me ayuda a leer el de Ana porque por algo no me deja A ver. leerlo? Ana, no, Ana dice, hola a todas, les Ah, escucho. ok. Sí, sí. Perfecto, pensé que había otro mensaje. Ok, gracias.
porque por algo se me trababa mi mouse. Bueno, pues entonces esa es una de las cosas que tenemos para comentarles y comunicarles, que tenemos próximamente este proyecto, 8 semanas consecutivas con Evelyn Christopher, para que todas aprendamos de la mano en este gran programa que tiene de Mujer Magnética en la escena, y verdaderamente nos la vamos a pasar bomba todas, porque vamos a aprender muchísimo, Ay, qué muchísimo. bueno. Y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la manera de que tengamos ese escenario virtual o presencial para que tengamos la posibilidad de poner en práctica todo lo que vamos a revisar en este proyecto. Evelyn lo tiene y está poniendo por ahí su evento en octubre directamente en Nueva York, en un evento que ella tiene. Sería genial que pudiéramos viajar todas a Nueva York en octubre y poder estar ahí con ella, pero yo sé que va a ser a lo mejor un poco más complicado para nosotras, pero podemos ver la manera de traernos a Evelyn a México y hacer algo aquí en Sí, México. yo me voy, Entonces, sí, déjenme, súper. hablo bien con Evelyn y me pongo de acuerdo para que podamos hacer algo de esa magnitud, para que tengamos un escenario donde podamos poner todo en práctica y que podamos llevarnos la máster completa con Evelyn. Esas son de las cosas que estamos ahorita terminando de cuadrar. Denme nada más el día de hoy y les pasamos la información. Y pues bueno, chicas, todas las que quieran seguir llevando todo su compromiso con nuestra comunidad al siguiente nivel, pues saben que tenemos nuestra membresía Actívate con un costo de $30 para la gente fuera de México y de 549 pesos anuales para toda la gente que quiera. ¿Qué beneficio te va a dar? Que este programa de Evelyn, pues obviamente lo vas a tener con costo preferencial para la gente que tiene pagada su membresía. La gente que no tiene pagada su membresía, pues va a tener que pagar el precio, ¿cómo se llama? Normal que vamos a tener para este proyecto, que próximamente les pondré las ligas para que ustedes puedan hacer el acceso y que puedan pagarlo en pagos a meses, con la forma de pago que ustedes consideren más pertinente. Y pues bueno, también para que puedan estar pendientes de toda la información que estamos generando, tanto en Monterrey como en Querétaro, como en Colombia, como en Puerto Rico, como en Panamá, que son los lugares en donde ya ahorita tenemos nuestra comunidad establecida. Así es que, chicas, pues gracias a todas por darse cita el día de hoy. Gracias, Evelyn, por haber estado con nosotros. Y bueno, no se pierdan el siguiente Coffee Talk. Nos vemos la siguiente semana porque tenemos más. Aunque es Semana Santa, cerramos con el Coffee Talk el miércoles. El miércoles día primero no nos vamos a ir. Recuerden que nada más 2 Coffee Talk del año, o sea, de los 52 semanas, nomás 2 semanas no tenemos, que son las de Navidad, pero hay 50 charlas que se darán y se dictarán este año. Así es que las veo la siguiente semana con Lisa Anguiano, que vamos a tener un súper tema para que no se lo pierdan. Gracias a todas. Gracias. Y pónganse en contacto directo conmigo las que quieran el dato de Evelyn. Y por ahí, Analía, búscame directamente en personal para podernos poner en contacto, porque vamos a hacer algo contigo para tener ese taller presencial. Eso hay que tenerlo. Con ella. Así es de que Por gracias. Por supuesto, a la orden. Gracias. Que pasen bonito día. Gracias. Chao.